Hola de nuevo, soy Augusto Mora, profesor del módulo de representaciones de construcción en el ciclo formativo de grado superior de proyectos de edificación que se imparte en el Centro Integrado Pirámide en Huesca, en España. Y voy a continuar en este vídeo donde lo había dejado en la práctica anterior, la 8, que habíamos dibujado, habíamos modelado la cimentación de nuestra vivienda unifamiliar, más o menos, de una manera aproximada, para continuar haciendo lo que es la solera y la rampa de garaje, ¿de acuerdo? Trabajando con suelos. Bien, lo primero de todo, vamos a ver qué propiedades geométricas tiene nuestra solera. Vamos a hacer una solera de 15 centímetros de espesor de hormigón con un elemento de membrana impermeable debajo justo del hormigón y debajo, en la capa inferior, un encachado de grava filtrante pues de unos 15 centímetros de espesor. ¿De acuerdo? Perdón. Bien, ¿cómo hacemos la solera? Pues el comando para utilizar la solera, la instrucción es la orden suelo. ¿De acuerdo? Puedo hacer un suelo desde arquitectura, suelo o estructura, suelo. En principio me va a ser indistinto utilizar uno que otro. Ya que estoy en arquitectura, pues por ejemplo voy a utilizar arquitectura. ¿De acuerdo? Bien, y aquí tengo, bueno, pues por defecto me aparece un forjado, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es simplemente pues, editar el tipo, ¿vale? Duplicarlo y le voy a llamar solera 15 más 15, ¿de acuerdo? Le digo aceptar, me dice que ya existe, pues voy a duplicar y le voy a decir solera 2, ¿de acuerdo? Me creo un nuevo tipo, se llama solera 2. Vamos a ver ahora esta solera 2, voy a cambiarle la estructura. Voy a desplegar el botón vista previa para ir viendo aquí en tiempo real las capas que yo voy a colocar, ¿de acuerdo? Bien, entonces las capas, ya sabéis, esto es igual que los muros, se trabaja desde estructura, ¿de acuerdo? Estructura es la composición de capas que tiene un elemento, pues, que se formado por capas, valga la redundancia. Entonces aquí en estructura me permite añadir, ¿de acuerdo? Bien, voy a colocar distintas capas. En principio hemos dicho que íbamos a trabajar con 3 capas. Va a ser una capa de hormigón, una capa de un espesor muy pequeñito de impermeabilización y una capa de 15 centímetros por debajo de encachado de gravas. Vale, pues entonces voy a insertar un par de capas más. Fijaos que me han colocado fuera del núcleo, ¿vale? Con los comandos arriba, abajo, estos dos botones, puedo subir o bajar capas, ¿de acuerdo? Y veo que tienen una serie de, bueno, pues de números. Aquí delante pone estructura 1. Mejor no fijarnos en lo de estructura, quedarnos solamente con el 1, ¿de acuerdo? Que indica la prioridad o fuerza que tiene esa capa, ¿vale? Cómo se va a comportar cuando se encuentre con otros materiales. Y por otra parte veo que tengo 2 líneas grises que me indican contorno del núcleo, ¿de acuerdo? Las capas que estén dentro de entre esas 2 líneas grises, en el interior entre esas 2 líneas grises, serán el núcleo, conformarán el núcleo de mi elemento, ¿de acuerdo? Siempre, como mínimo, tiene que haber una capa en el núcleo. No puede ser que yo esto lo diga bajar arriba o abajo, no me permite sacarlo, como podéis ver, ¿de acuerdo? El núcleo siempre tiene que tener una capa como mínimo, no me deja una capa no me deja un núcleo vacío. Vale, voy a colocar todas mis capas dentro del núcleo, ¿de acuerdo? Veis, ahora he colocado las 3 están dentro del núcleo. Y voy a cambiarles tanto el rango como los materiales. Entonces, voy a utilizar un hormigón HA30 para lo que es la capa de la solera, pero que va a tener un espesor de 15 centímetros, ¿de acuerdo? Voy a poner una capa de 0,005 milímetros para simular esa impermeabilización que vamos a colocar ahí en medio. Si os fijáis, ya me ha aparecido aquí una rayita pequeña, casi no se aprecia. Y voy a colocar una capa de 15 centímetros por debajo, ¿de acuerdo? Para simular lo que sería el encachado de gravas. Vamos a buscar materiales. La capa esta de 5 milímetros no le voy a asignar ningún material, no tiene sentido, no se va a apreciar, es muy fina, ¿de acuerdo? Pero sí voy a poner una capa, un material para la capa
de debajo, la capa de gravas. Vamos a buscarlo, donde pone por categoría, pues voy a indicar aquí en este botón con 3 y vamos a buscar a ver si aparece alguna grava o alguna tierra. Tierra sí que aparece, pero voy a buscar a ver si hay alguna grava. Cristal, cubiertas, fase, grava. Vamos a ver este material grava cómo es. Le voy a gráficos, ¿vale? Bueno, pues me parece bien. Aparece un patrón de superficie, un patrón de corte, ¿vale? Vamos a ver si el patrón de corte me permite colocar algún tipo de... Bueno, pues voy a elegir este que pone, por ejemplo, yeso enlucido o este que pone hormigón. Voy a seleccionar este, hormigón, y le digo aceptar. Y entonces aparece algo así, ¿de acuerdo? Me aparecerá como una especie de hormigón. Bueno, no es lo mejor del mundo. Nada, lo voy a quitar porque es que si no, casi que se va a confundir. Lo voy a quitar el material este que de aquí. Le voy a poner, pues, no lo sé, cualquiera de estos. Arena, ¿vale? Como este de arena. Venga, aplicar, aceptar. Bueno, lo dejo así. Le digo aceptar. Y le digo de nuevo aceptar. Vale. Y ahora lo único, tan sencillo como ir dando el contorno que va a tener mi solera, ¿de acuerdo? Entonces, estoy en el modo crear contorno de suelo y puedo utilizar las herramientas de dibujo en modo boceto que ya conocemos, ¿de acuerdo? Puedo ir marcando yo líneas manualmente o puedo ir seleccionando líneas desde aquí. La solera va a llegar hasta el muro, ¿de acuerdo? La solera pasará por encima de lo que son las zapatas. No voy a hacer que la solera muera en el borde de la zapata. Voy a hacer que la solera pase por encima de la zapata. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues voy a seleccionar con la herramienta, por ejemplo, de crear líneas y voy a ir viniendo marcando el contorno de lo que sería mi solera por aquí. ¿Vale? Voy a cambiar ahora la herramienta de tocar líneas para poder hacer este arco directamente y ya continúo por aquí. Selecciono esta línea también. Voy a seleccionar esta línea y voy a hacer que la solera llegue, por ejemplo, hasta por aquí. ¿De acuerdo? Bueno. Voy ahora a utilizar la herramienta ajustar, arreglar esquinas para hacer que el contorno de mi solera sea un bucle cerrado, porque si no, no me lo trabajará. Creo que ahora lo tengo, ¿de acuerdo? No sé si se aprecia bien, pero tengo el contorno dibujado. Si hago el tic verde, aquí, estoy aceptando y si hay algún error me lo va a avisar. Vale, ha salido y me ha dibujado esa solera. ¿Qué ocurre? Pues que esta solera me ha quedado enrasada con la cimentación. Vamos a una vista 3D o vamos a una sección y lo voy a ver más claro. ¿Qué me está ocurriendo aquí? Pues que evidentemente la solera está en el nivel cimentación, en el nivel -0,1 sótano, hacia abajo, ¿de acuerdo? Le defino siempre la cara superior de la solera y entonces, pues claro, tengo un problema, se me está empotrando con la zapata. Esto no es lo que yo he dicho que iba a hacer. He dicho que la solera, toda ella pasaba por encima de la zapata, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer para resolver esto? Pues tan sencillo como coger con la solera seleccionada y en la paleta de propiedades indicarle una cota, ¿de acuerdo? O bien moverla. Yo puedo seleccionarla y con el comando mover decirle, mira, quiero que se mueva esto desde este punto hasta aquí, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido levantar la solera. Ahora ya la solera pasa toda ella por encima de mi cimentación. Si me voy a la vista 3D, observo que las zapatas están debajo y la solera pasa por encima toda ella, ¿de acuerdo? Cuidado porque no es correcto conforme a la documentación que teníamos nosotros. Vamos a ver qué ha pasado. Si yo ahora me fijo, observo que en mi solera no está a cota -325. Vamos a ver el PDF que tenía yo por aquí, que tenía alguna sección, creo recordar. ¿Vale? Bueno, aquí no se aprecia.
creo que se aprecia mejor en este de alzado. Si os fijáis, la planta del sótano tiene que estar a cota menos 2,95, ¿de acuerdo? El suelo terminado del sótano tiene que estar a cota menos 2,95, según este PDF que os pasé. Bien, minimizo esto y entonces ahora mismo, bueno, no lo sé si lo tengo, vamos a comprobarlo. Voy a colocar anotar, una cota de elevación. Bueno, pues sí, lo tengo. Está en menos 2,95, perfecto, está correcto, porque precisamente cuando había definido el nivel de la cimentación ya lo había hecho así. Si no hubiera sido así, tendría que haber movido este nivel, ¿de acuerdo? Cambiándole la cota, porque si esto hubiera sido menos 2,95, como podéis ver, la solera se me quedaría a cota menos 2,65, ¿de acuerdo? Entonces esto no era lo correcto. Tendría que decirle aquí, vuelvo hacia atrás, menos 3,25, que es su cota. Entonces sí que la solera se me queda en su nivel. Bueno, lo tengo correcto, entonces, muy bien. Vamos ahora a la vista 3D para ver cómo ha quedado esto, más o menos. Vale, pues me parece correcto. Si quiero que se vea la rayita que delimita el pilar, lo que tendré que hacer es utilizar el menú gestionar, perdón, el menú modificar, unir, y le voy a decir el pilar con la solera. Voy a ir uniendo los pilares con las soleras y entonces, como podéis ver, me está haciendo el objeto, ¿de acuerdo? Me está haciendo la unión del objeto, de los dos objetos, en este caso la solera con el pilar. ¿Vale? Voy haciendo esto. Esto no es estrictamente necesario, ¿de acuerdo? Es simplemente a efecto estético para que me vea, para ver la rayita. Vuelvo a darle unir, que lo tengo yo aquí en la... Quiero unir el pilar con la solera, pilar con la solera y pilar con la solera. Vale. Ahí está. Bueno, vamos a alguna sección. Bueno, está así esto. A ver la sección. Vale, si os fijáis, vamos a hacer una cosa en la vista 3D, porque esta unión no ha quedado del todo bien. Voy a aislar este objeto para que lo veáis. Con la opción de las gafas, aislar elemento, ¿vale? Y como podéis ver, me ha cortado el pilar, haciendo que la solera, digamos, sea pasante. No es correcto, debería ser al revés, ¿de acuerdo? La solera debería tener agujeritos donde están los pilares. No, la solera no puede interrumpir al pilar, al revés. Es la solera la que se interrumpe con el pilar. No es correcto lo que tengo aquí con la unión que he hecho, no lo he hecho bien. Entonces salgo del modo aislar elementos y lo que le tengo que decir es en el menú modificar, en unir, cambiar orden de unión. Y quiero cambiar el orden de este pilar con la solera, el 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 de este pilar con la solera, y el de este pilar con la solera, y el de este pilar con la solera. ¿Vale? Si os fijáis ahora, si cojo yo la solera tiene agujeritos y los pilares llegan hasta la zapata. Ahora sí está bien, ¿de acuerdo? Ahora sí está bien. Bueno, simplemente esto que lo tengáis en cuenta. Si utilizáis el comando unir, cuidado, porque a veces la unión no la hace en el orden en el que queremos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer la rampa, ¿de acuerdo? La rampa va a ser igual que la solera, pero con una pequeña variación, que es que tiene un desnivel. ¿Cómo voy a hacer la rampa? Pues la puedo hacer de muchas maneras. Vamos a ver. De entrada, si me voy al menú arquitectura, veo que tengo un comando que es rampa, pero no voy a utilizar este comando, ¿de acuerdo? No voy a utilizar este comando, que esto tiene más sentido utilizarlo pues para una rampa pues para discapacitados o para alguna cosa así, ¿vale? Para supresión de barreras arquitectónicas. Pero en nuestro caso la solera lo que vamos a utilizar es un suelo inclinado, ¿de acuerdo? La rampa tiene más un sentido longitudinal, ¿de acuerdo? Mientras que lo que yo voy a hacer ahora en la rampa del garaje es un suelo inclinado. Voy a utilizar la misma solera, pero con inclinación. Me voy a la planta de cimentación y vamos a dibujar pues ese plano inclinado, ese suelo inclinado. Lo voy a hacer solamente hasta esta línea, hasta la línea 1, ¿de acuerdo? Voy a activar aquí su rejilla.
Voy a hacer que la rampa pues venga, por ejemplo, pues aquí así, siguiendo un poco la línea de la parcela por aquí y ya está. ¿Vale? Bien. ¿Cómo hago esto? Pues vuelvo de nuevo al menú arquitectura, indico suelo. Y voy a darle el contorno de ese suelo que por defecto, ya vais a ver, va a salir horizontal. ¿De acuerdo? Va a salir plano. Y voy a indicarle que el suelo viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene hasta aquí. Voy a seleccionar que me haga el trocito del arco. Voy a seguir ahora con líneas. A ver, perdón. Línea desde aquí donde termina. Por aquí, por aquí, por aquí y cerrar. ¿De acuerdo? Más o menos. Vamos a ver. Ahí lo tengo. Me voy a la vista 3D. Y el suelo lo tengo aquí completamente horizontal. Y como podéis ver, bueno, pues esto no es lo que yo quería. Voy a darle el desnivel, ¿de acuerdo? Voy a darle el desnivel, que es 0.305, ¿de acuerdo? Que es el grosor, para que arranque aquí, ¿vale? Lo he levantado para que arranque justo al nivel de la solera. Recordad, la solera tenía dos capas de 15 y una entre medio de 5 milímetros para simular la impermeabilización. Pero sigue siendo un suelo horizontal, ¿de acuerdo? Voy a editar el contorno y voy a añadir una flecha de pendiente, ¿de acuerdo? Voy a indicar una flecha de pendiente, que va a ser esta, ¿de acuerdo? La flecha de pendiente, en modo boceto, me va a indicar cuál es la cota, o sea, dónde quiero hasta que suba. Las puedo definir las cotas al inicio y al final de esa flecha para indicarle, bueno, pues un desnivel. Entonces, vamos a poner que en el extremo final tengo un desfase, pues por ejemplo, o que llega al nivel de la planta baja. A ver qué pasa. ¿De acuerdo? Como lo había subido, es que por defecto ya veis que la flecha me ha arrancado 30 centímetros más alto. La voy a poner esto entonces otra vez a 0 y entonces lo tengo en su nivel, ¿de acuerdo? Más o menos. Y ahora tendría yo aquí la rampa que me viene con la pendiente que yo le he marcado en la flecha. Si le digo editar el contorno, ¿lo veis? Le he marcado una pendiente, ¿de acuerdo? En este extremo de aquí inicial, donde está la punta de la flecha, es el extremo inicial, ¿de acuerdo? Es que me arranca en planta baja, ¿de acuerdo? O sea, perdón, llega a planta baja. Le podría decir que sea 1 metro más bajo que planta baja, ¿vale? Y entonces, como podéis ver, a ver, lo he hecho bien. Editar contorno, selecciono la flecha. Ah, perdón, -1, no menos 0,1, -1. ¿Vale? Le digo aplicar. Correcto, ahora sí. ¿Vale? Y esta sería la rampa que yo tengo. Bueno, esto es una forma, utilizando un suelo con pendiente, con la flecha, ¿vale? Para crear una rampa. Perdón. Otra forma de hacerlo. Voy a editar el boceto y voy a eliminar la flecha para dejarlo como lo tenía, ¿de acuerdo? Ahí lo tengo en su cota, ni siquiera con el desfase, lo tengo en su cota 0. Otra forma de hacer esto. Tengo el suelo plano, como lo tenía al principio, voy a editar el tipo y lo voy a duplicar para no machacar el anterior, ¿de acuerdo? Duplicar y le voy a llamar rampa. ¿De acuerdo? Y en la estructura, bueno, puedo definir una serie de cosas, lo tengo así todo igual, podría indicarle variable, de momento no lo voy a hacer, ¿vale? Ya veremos por qué. ¿Vale? Y si selecciono el objeto, puedo lo que se llama modificar subelementos, ¿de acuerdo? Vamos a probar con esto. Si yo le digo modificar subelementos, yo puedo definir cotas de altura para cada uno de los elementos que me aparecen visualizados aquí, como son estas líneas. Por ejemplo, voy a seleccionar esta línea y le voy a decir que esta línea está a una cota pues a una cota 0,
por ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces, como podéis ver, me ha hecho, pues me la ha levantado y me está ajustando con unas pendientes bastante bestias, ¿vale? En tiempo real yo puedo ir viendo cómo se está ajustando, ¿de acuerdo? Puedo subir puntos, los puedo subir así un poquito a sentimiento, y estoy subiendo punto a punto, modificando las alturas de los puntos, como triangulando, creando una especie de superficie triangulada, ¿vale? Que ya no es una pendiente uniforme como había hecho antes, ¿vale? Si yo ahora le digo salir de aquí con escape, ¿vale? Pues, como podéis ver, me ha creado una especie de, bueno, pues de rampa triangulada, ¿de acuerdo? Bien, pero, si os fijáis, lo que me está creando es un objeto, pues como un forjado inclinado, ¿de acuerdo? Si yo quisiera que aquí debajo me apareciera un relleno de terreno simulando lo que es, pues eso, la solera apoyada en un terreno, voy a editar, tendría que editar este tipo, ¿de acuerdo? Y añadirle una nueva capa debajo, voy a insertar una capa, ¿de acuerdo? De un material que se va a llamar, pues, por ejemplo, tierra, que lo tengo aquí, y de un espesor variable, y con un espesor básico de, por ejemplo, de 1 metro, ¿de acuerdo? Al indicarle que es variable, vais a ver lo que ocurre. Ocurre que me forma una cuña con la capa de espesor variable debajo de las capas propias que tenía del elementos, digamos, de la solera, ¿vale? El hormigón, el encachado, la impermeabilización. Vamos a hacer una sección en una planta de cimentación. Voy a hacer una sección por aquí para que veamos qué significa esto. Voy a vista, nueva sección, por aquí, ¿vale? Y me voy a esta vista. Voy a ponerme en modo de detalle alto para que podamos ver las capas. Esto es lo que me ha hecho. Voy a ponerme en escala 1.50 para que los sombreados se ajusten un poquito de tamaño. Esto es lo que me ha hecho. Esta es mi solera, a la que cuando yo la he modificado, ¿vale? En rampa, le he creado debajo una capa nueva. Voy a quitar la vista previa para que lo veamos así. Una capa nueva, en principio, de un espesor fijo de 1 metro, pero le he indicado después que es variable, ¿de acuerdo? Si le indico que el espesor no es variable, ¿veis lo que ocurre? Tengo una capa de 1 metro de espesor constante. Voy a editar el tipo de nuevo, edito, a la capa voy a poner que sea, por ejemplo, de 0,5, ¿de acuerdo? La capa de tierra, le digo aceptar, aplicar, la capa de 0,5. Pero si yo le indico que esa capa es de espesor variable, voy a traer un poquito por aquí que lo podamos ver todo bien. Si yo le indico que esa capa es de espesor variable, en editar la estructura, la capa de tierra es de espesor variable, va a hacer que engorde esa capa en función de la altura a la que yo le haya dado a la parte superior de esos puntos que yo he ido modificando la altura, ¿de acuerdo? Y entonces ocurre lo siguiente. La capa de espesor variable, su cara inferior, siempre va a ser horizontal, mientras que su cara superior se va a moldar a la geometría que yo haya definido modificando esos subelementos de la superficie de esta solera, en este caso, de esta rampa. ¿De acuerdo? Podría poner yo capas por debajo de esa capa de espesor variable y serían horizontales, mientras que las capas por encima de la de espesor variable tendrían, digamos, la inclinación adecuada a lo que yo le quisiera dar. Esto es muy bueno para hacer, por ejemplo, cubiertas planas, que ya lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Todo lo que esté por debajo de la capa de espesor variable tendrá un espesor constante y será horizontal. Y todo lo que esté por encima de la capa de espesor variable tendrá también un espesor constante, pero estará inclinado con la inclinación que yo le dé. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la vista 3D.
Y aquí tengo mi rampa. La voy a levantar un poquito en la sección que la había colocado en la otra sección, ¿vale? Voy a ajustarla para que coincida, que no tenga este escalón, si no el coche no entraría, ¿de acuerdo? Pues simplemente le voy a decir levantar, ahí, ¿de acuerdo? Y ya tengo la rampa más o menos en su sitio, ¿de acuerdo? Bueno, ya habéis visto cómo he hecho, pues he simulado una rampa de garaje. Vamos a verlo esto en texturas, ¿vale? La he hecho también con hormigón, es el mismo hormigón, como podéis ver, pues tiene la misma textura de hormigón, línea oculta, lo dejo así. Y bueno, voy a terminar aquí este vídeo y ya está. Continuaré más adelante haciendo ya lo que es forjado y levantando resto de estructura de pilares. Un saludo, hasta luego.